nos acompaña el doctor Francisco Díaz, ya dijimos que es especialista en patología forense, jefe forense en Washington. Entonces, él está con nosotros, ha conversado con nosotros en varias oportunidades, escribió un libro que los cadáveres hablan en el lenguaje forense. En el lenguaje forense. Tremendo. Entonces, texto. Y antes, Julio, que él nos pudiera explicar qué significa eso de ser jefe forense en Washington. ¿Es de el Distrito de Columbia o del Estado? ¿Y cómo es la cosa? ¿Cuál es su rango de actuación, su competencia? Sí, José, yo soy el Chief Medical Examiner, eso quiere decir el jefe de patología forense. Okay. Ustedes han oído hablar la palabra coroner en Estados Unidos. Sí. Entonces, ese es un sustituto del coroner. El coroner es una institución inglesa que tiene 1000 años, que quiere decir un representante de la corona de Inglaterra en cada condado. Y el rey de Inglaterra creó esa institución para hacerle contrapeso a la persona de más poder en cada condado británico, que era el sheriff. Entonces, ese representante de la corona británica tenía como trabajo investigar las muertes y clasificar la manera de muerte. Y así le quitaba ese poder al sheriff. Sí, para que no fuera como aquí, que la policía mata a la gente y después dice que fue un intercambio. Para que no hubiese conflicto de interés. Si estuviera ocurriendo... Pero Julio, ¿es en el Distrito de Columbia o es en el estado de Washington? No, yo soy el jefe de patología forense y el director del Departamento de Ciencias Forenses del Distrito de Columbia. Okay. Bueno, doctor Francisco Díaz, si algo como lo que estamos tratando estuviera ocurriendo en Washington o en cualquier lugar, hay varias personas que se están muriendo. Dice Salud Pública que no es de cólera, pero la gente se está muriendo. Dice alguien de salud que es ameba. ¿Qué hacer para saber? Porque lo más importante no es de que sea que se esté muriendo, sino que se está muriendo. Evitar que se sigan muriendo. Que se esté muriendo. ¿Qué hacer para investigar rápidamente cuál es la situación? Lo que se tiene que tener no es una investigación forense, lo que se tiene que tener es un sistema robusto de epidemiología y de departamentos de enfermedades infecciosas. En el Distrito de Columbia, en Washington, yo soy como mi hermano Magín, que nos gusta hacer varias cosas a la vez, y en adición a las funciones que tengo, también soy el director del Laboratorio de Salud Pública. Todas esas instituciones están en el mismo edificio. Entonces, cuando hay varios brotes o hay brotes de enfermedades infecciosas, nosotros tenemos un equipo de epidemiólogos que notifican y se mantienen en constante comunicación con los hospitales. Por ejemplo, la rabia existe en Washington y hay de esos pequeños animales como las mofetas, como las ardillas que tienen rabia, y han habido varios brotes. Han habido brotes, por ejemplo, de lo que se llama monkeypox, sí, que es como la varicela de los monos. Sí. Ahí hubo un brote. Sí. Entonces, lo que atribuían eso a las relaciones homosexuales. Sí. Entre otras cosas. Entonces, hay que tener un equipo de epidemiología. Cuando hay un exceso de muertes, hay que investigar por qué. Primero, qué está pasando, dónde está pasando y cómo se puede controlar. Más que una investigación forense, es una investigación epidemiológica. Y eso es lo que hay que tener. Pero Julio, ¿qué es lo que ha faltado? Porque ya hay muertos. Bueno, es dominicano, o sea, que puede hablar. Yo soy dominicano, pero tengo 30 años fuera del sistema dominicano y no quisiera pretender que yo tengo las soluciones viniendo de fuera. ¿Conoce algo de la realidad de los patólogos, los profesionales que trabajan acá, los equipos, las condiciones en que trabajan? Porque cuando uno habla con los forenses dominicanos hay muchas quejas. Por ejemplo, recientemente encontraron los cadáveres de unos neonatos cerca de un cementerio, y la queja de patólogos con los que hablé y la autopsia de esos recién nacidos, eran haitianos, porque dicen que para reducir la tasa de la mortalidad materno-infantil, sí, se dispuso la obligatoriedad de hacer la autopsia de esos recién nacidos y no se hizo. Y así hay otros casos, por ejemplo, muertes súbitas en jóvenes o de repente por infarto, lo que sea, que han llamado la atención. No se sabe si algo derivado de la pandemia o de la enfermedad o de lo que se usó para contrarrestar la enfermedad,
y la gente dice, hace falta autopsia. Entonces, ¿sabe usted cómo funciona acá, comparándolo con Estados Unidos? Yo creo que en todos nuestros países hay un déficit. Hay un déficit también en Estados Unidos. Sí, La patología forense es como la cenicienta de las especialidades médicas, porque dependemos de los gobiernos, y los gobiernos realmente en ningún lugar del mundo les gusta invertir en la investigación de la muerte. Eso es una realidad. Lo poco que yo sé de la República Dominicana es que hay muchos déficits. Yo he tenido conversaciones con el doctor Sarita, que es una especie de Quijote. Un saludo para Sarita Valdés. El doctor Sarita se entrenó en Estados Unidos y decidió regresar como yo dije, como un Quijote a tratar de hacer camino al andar. Sí, pero no le hacían caso aquí. Él fue muy amable. Yo también soy el autor de un libro de texto de patología forense y el doctor Sarita tradujo el capítulo precisamente de muerte infantil. Y ese libro está disponible, pero hay un déficit. ¿Qué se puede hacer? Le comentaba a María Elena, hay un programa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de entrenamiento en investigación forense, no solamente patología, sino también en los laboratorios de ciencias forenses. Yo aspiro que el Departamento de Justicia haga un tratado con la República Dominicana, como lo tiene con México, con Panamá, con Costa Rica, con Colombia, países a los que a nombre del Departamento de Justicia yo he viajado y he participado en los programas de acreditación en forense, acreditaciones internacionales. Yo aspiro a que la República Dominicana tenga ese tipo de tratado con el Departamento Doctor, pero de Justicia. estamos en el mejor momento para esto. Bueno. El presidente Biden acaba de destacar las excelentes relaciones que hay entre ambos países, o sea, que es posible que ahora se consiga eso. Yo creo que sería buen momento. Bueno. Hay mucho dinero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está invirtiendo en diferentes partes del mundo para lograr el avance de la ciencia forense. Bueno, a propósito... Okay, hay una información, Hay una información que ya la confirmé por acá de último minuto, es que acaban de darle un tiro en la cabeza en Madrid al expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal Cuadras. El exdiputado en el Parlamento de Cataluña, ustedes lo recordarán, fue asesinado. Eso no es normal en recientemente y por eso... Eso no es normal en España. Bueno, es José. Alejo Cuadras. Mire, a propósito, le voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con la crisis del vapeo que se produjo antes del COVID, que en Estados Unidos generó centenares de muertos que se lo atribuyeron al vapeo, y la crisis de los alcoholes adulterados en República Dominicana, que fue en el 2019 también. Eso en Estados Unidos, por lo menos la crisis del vapeo se investigó, porque después del 2019 no hay un caso. Por un lado, se determinó la causa real cuando se le hacía análisis a los cadáveres, y segundo, usted mencionaba la figura del coroner y mencionaba a Sergio Sarita Valdés, la figura del coroner como contrapeso, ¿no?, de las investigaciones. Aquí hubo una vez un secuestro de un joven que se llamaba Valdera Gómez. Entonces mataron a los que lo secuestraron a él y lo desaparecieron. Entonces Sarita dijo que eso no podía ser un intercambio de disparos, porque la policía dijo que lo enfrentó. Ellos tenían arma peligrosa, porque los muertos tenían disparos en las axilas. ¿Usted está viendo? Que tenía la mano levantada. Sarita, que no está escuchando, dijo, eso no es intercambio de disparos, porque los disparos están en las axilas, lo que provoca la muerte. ¿Qué pasa? Sí, intercambio, estamos de frente tirando. Claro, que aquí se producen, según el informe de la embajada. Pero la pregunta, porque tú le vas a hablar de la muerte extrajudicial. No, pero la pregunta. Sí. Aquí se produce, según la embajada americana, el informe de febrero, 136 intercambios de disparos, que dice la policía que son intercambios de disparos y que nadie lo investiga. En Estados Unidos se producen intercambios de disparos, y si se produjera, ¿cuál es el procedimiento forense para determinar la realidad? Yo le voy a enviar el protocolo de investigación de la muerte en custodia, que orgullosamente yo soy uno de los coautores de ese protocolo, que salió en el 2017, porque la muerte en custodia, donde quiera que suceda, entra en controversias. Para contestarte tu pregunta, ¿qué hace que un patólogo forense o un jefe forense tenga la oportunidad de decir lo que tiene que decir? Independencia. Por ejemplo,
en el Distrito de Colombia, solamente 2 funcionarios tienen contrato. El jefe forense y el jefe de la policía. Usted y el jefe de la policía. Un contrato de 6 años. Es decir, que si es mi inamovible. jefa, inamovible. Si mi jefa quiere salir de mí, tiene que pagarme el contrato. Entero. Entonces eso provee a la oficina una independencia. Atención, doña Miriam Germán Brito, hay que tener una figura forense así aquí. Hay que darle independencia al director y ese era la grandeza de los británicos, que establecieron esa institución 1000 años antes. Señores, hay una inquietud, doctor Díaz, que yo eso tengo. Es cambio, que tengo eso que él dijo, eso es cambio. Que tengo hace mucho tiempo. Y es de cuando lo trae. Cómo se manejan las muertes violentas. Por ejemplo, allá en el Distrito Columbia, donde usted trabaja, ¿verdad? Cuando una persona en la calle, por un evento, alguien pasa, le da 2 tiros, la persona cae, muere. ¿Cómo allá se produce el proceso de levantamiento de ese cadáver? ¿Quién es el que puede hacer ese levantamiento del cadáver para llevarlo a una morgue, para llevarlo, no sé? No, hay una sola morgue, de la cual yo soy el jefe, que es el Instituto de Patología Forense, pero van a la escena la policía, el Departamento de Ciencia Forense, que investiga la escena, y entonces los investigadores médico-legales, que dependen del Instituto de Patología Forense, son los que hacen la investigación. ¿Qué tiempo tardan en llegar a ese lugar y hacer eso? Porque aquí vemos lamentablemente escenas horrorosas, tristes, hay poco para todo. De que una persona dura 3, 4 horas, 5 en el pavimento. O en guerra, en guerra el lunes pasado uno duró 12 horas tirado. Nosotros tenemos que regirnos por estándares y nos miden por esos estándares. Nosotros tenemos que, los investigadores médicos legales tienen que estar en la escena 40 minutos o antes. Claro, la muerte no hace citas. Claro. Nosotros somos médicos que no cogemos citas. Entonces hay veces que hay 3 escenas en diferentes partes de la ciudad. Claro. Pero el 90% de las escenas hay investigadores médicos legales en 40 minutos o menos. Y se resuelve como en 1 hora y algo así. Levantamiento. Depende de la complejidad. Lo que nosotros hacemos es que si es muy complejo y se va a tomar tiempo, llevamos carpas para aislar lo que está sucediendo del público en general. Porque hay, y usted me corrige, doctor, en la escena, el levantamiento, hay un protocolo porque puede ser contaminada. Por eso la participación de la policía, de los organismos que tienen que ver con eso, para que lo que se extraiga de allí sea coincidente con el informe final que se dé y qué ocurrió para ese incidente lamentable. Es correcto, y documentarlo. Fotográficamente y por videos. Porque son las personas, los familiares, los amigos están en el peor momento. Es correcto. Entonces las emociones están desbordadas. Entonces, la profesión que nosotros tenemos es difícil por ese sentido, porque nadie te va a decir, oh, qué buena autopsia lo hiciste a mi tío, o tremenda investigación que fuiste ahí. No, pero todo hay que documentarlo porque las emociones están desbordadas. Y lo que menos tú quieres es que te digan, mira, había un reloj Rolex y ya no está. Pero si ya tú documentaste todo eso, eso es parte de la investigación. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué medicamento había? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Quiénes no estaban presentes? ¿Qué evidencia que se va a tomar? Y explicar a la familia por qué hay que llevarse ciertas cosas y lo que se le puede devolver y lo que no se le va a devolver. Doctor, mire, 2 cosas ahí mismo, doctor. Primero, me llamó poderosamente la atención el nombre de su libro, saber si tiene alguna vinculación. El magistrado Zaffaroni tiene una obra que se llama La Palabra de los Muertos, casualmente, ¿verdad? Que es un compendio de conferencias de él en términos criminales. A ver, primero, si tiene una vinculación el suyo por esa misma línea. Y segundo, doctor, saber si usted, primero, su valoración de la profesionalidad de nuestros patólogos en el país. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que aquí se muere gente diario. Aquí no escucho, por ejemplo, otros lo matan. Trauma petequial, por ejemplo, que eso es de la dinámica. Por ejemplo, fenómenos cadavéricos, regla de 9, para la gente que muere por quemadura. O sea, son términos muy, muy coloquiales en esa rama y yo no escucho eso. Y saber si usted propone educar a la población. Usted habla de la familia. Por ejemplo, es muy común ver que se muere alguien en la casa y ya cuando llegan a levantar el acta, ya hace rato que lo han bañado, lo han maquillado y lo tienen ahí. Claro. Y tú dices, pero ven acá, tú no conoces, ¿no? Porque él estaba enfermo, pero tú no sabes qué fue lo que pasó. Claro. O sea, saber si usted propone
algún nivel de educación para la población en ese sentido para manejar esto? Claro, es una labor de divulgación que debe hacerse, de educar a las personas de qué hacer y qué no hacer cuando una persona fallece. Y, por ejemplo, documentar si la persona tenía alguna infección o sospecha de infección, porque todo eso es importante. No solamente firmar el certificado y decir que se murió de un paro cardiorrespiratorio, porque al final del día todos vamos a tener un paro cardiorrespiratorio, aunque nos den un disparo en la cabeza. O sea, esos son... El corazón deja de funcionar. Claro, esas son soluciones mecanísticas. Y lo que hay que hacer es una labor de divulgación que se toma años para que el público aprenda de qué hacer y qué no hacer cuando hay un fallecido. Doctor, sobre llame los colegas. La parte del tema profesional, doctor, ¿cómo usted valora si ha tenido contacto con usted? Porque, por ejemplo, aquí es muy común y hasta médicos yo he escuchado gente que maneja eso. Fulano cuando muere ahorcado, las heces y tiene una erección y tiene semen. Cuando uno sabe que rompe con una cervical, se relajan los esfínteres inmediatamente. O sea, por eso le pregunto eso. No, el ahorcamiento, si te vas a ahorcar, es un fenómeno vascular. El cuello no se rompe. Lo que sucede es que las carótidas se colapsan. Y eso quiere decir que oxígeno no entra al cerebro. En 13 segundos pierdes el conocimiento y a los 3 minutos se paraliza el corazón. Es decir, que cuando haces una autopsia no hay ningún cambio. No encuentras ni hemorragia en los músculos del cuello, ni se rompe el cuello. El cuello solamente se rompe en las ejecuciones judiciales. Cuando te tiran de la soga, el propósito es que se rompa la primera cervical y la muerte sea instantánea. Pero ya eso no es un método de ejecución. Pero cuando los pacientes, una persona decide ahorcarse, el fenómeno es un fenómeno vascular. Es una falta de oxígeno al cerebro. Doctor, la última pandemia, COVID-19, las vacunas implementadas, muchas críticas sobre sectores que eran los sectores antivacunas, que ya están de moda. La gente habla de la coagulación, del cambio de la coagulación sanguínea, infartos. Muchas personas vacunadas dicen que su problema circulatorio se produjo después de las vacunas. La pregunta es, ¿realmente, doctor, usted ha podido ver patológicamente alguna persona que haya cambiado realmente, o un cadáver, digo yo, que haya cambiado realmente, que haya tenido un problema de coagulación y que usted diga, bueno, esto es raro en un cadáver, por eso le produjo un infarto? ¿Tiene algún asidero científico el asunto de las vacunas y las muertes? ¿Y qué el doctor el doctor un momentito. Ahora es importante que la gente entienda la pregunta tuya. ¿Cuál es la pregunta? Pero un momentito, por favor. Que la gente, como esto es radio, es bueno que la gente entienda. Pero que pasa pero por favor, pero que así no podemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene algún asidero científico lo que dicen los antivacunas sobre la coagulación en los cadáveres con infartos en los últimos tiempos? Ahí está clara la pregunta. Cualquier tipo de vacuna tiene efectos secundarios. Cuando yo estudiaba medicina en INTEC a principios de los 80 fue la campaña masiva del polio, cuando Amiro Pérez Mera era el secretario de Salud. Así es. Una campaña súper exitosa que acabó con el polio aquí. Todas las vacunas tienen algo de efecto secundario. Claro, hay mucha paranoia. Las vacunas contra el COVID fueron efectivas. En mi experiencia, la demografía afectada por el COVID, la mortalidad del COVID en Estados Unidos, eran pacientes mayores de 70 años con varias comorbilidades. Por ejemplo, que tenían hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes. Ese era. Y la cuestión es por quiénes empiezan, pero es muy fácil tú tratar de manillar el juego después que el juego está en proceso. Hay algunos efectos secundarios. Los que yo he visto en autopsia es miocarditis, una
inflamación de las paredes del corazón. ¿Cuántos yo he visto en los últimos 3 años? Como 4 casos. Pero ese tipo de efectos secundarios son mínimos comparados con los millones de personas que se han vacunado. Aquí, cuando yo era estudiante de medicina, yo vi personas que tuvieron secuelas de vacuna contra la rubeola, por ejemplo. En Estados Unidos hay un mecanismo, hay un tribunal de compensación que existe en Washington para gente que ha tenido efectos secundarios severos con vacuna de rubeola, de sarampión, etcétera, 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 siempre y cuando puedan probar el caso. Yo supongo que eso sucederá con el COVID, pero también hay mucha paranoia, hay mucha desinformación, hay mucho de atar 2 cabos que no existen. Bueno, a mí no me dolía la cabeza, me puse una vacuna, ahora me duele la cabeza. Pero tal vez tú no estás pensando que tal vez tú debes $50,000 en tarjeta de crédito, tal vez esa es la razón de tu dolor de cabeza. Y la relación entre ya le interesó las vacunas que se le ponen a María Elena ahora el tema. Pues, tenemos una persona que no lo voy a decir, pero tú tienes tu crítica seria. María Elena hizo lo correcto. Siempre me he interesado en el tema de la patología, de los patólogos. Si revisas mis comentarios, lo digo vas a por la encontrar varios. Lo digo no por solamente no, yo no soy antivacuna. No me etiquetes, que no me gusta que me etiqueten. Yo soy libre, soberana, independiente y un potro salvaje. No me dome, no intente domarme, papito lindo. Esa teoría que relaciona la vacunación de los niños con el autismo, ¿usted le encuentra alguna? No, yo creo que el autismo es muy complejo y se sale de mi enfoque profesional. Yo creo que es multifactorial lo del autismo. Yo creo que hay muchas personas teniendo hijos a mayor edad, tanto padres como madres. Yo creo que ese es un factor. Yo creo que también hay un factor que nadie quiere hablar. Por ejemplo, el uso de muchas sustancias. Tenemos una sociedad que está totalmente medicada. O sea, si tú tienes padres que han tomado medicamentos para lo que se dice en inglés Attention Deficit Disorder, o sea, síndrome déficit de atención, y están tomando medicamentos desde que tienen 7 años. Y no juzgo esos medicamentos, lo pongo simplemente como ejemplo. La sociedad occidental es una sociedad totalmente medicada. ¿Qué efecto tiene eso en el autismo? Porque eso es algo que ha cambiado de los abuelos de nosotros a ahora. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso que con las vacunas, porque las vacunas contra el sarampión, la rubeola, la toferina, la papera han existido. ¿Dónde estaban los autistas? Tal vez Magen y yo éramos autistas, porque siempre estábamos leyendo libros, no salíamos a jugar pelota. Era raro para el entorno. Para el entorno. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero definitivamente o está sobrediagnosticado o no. Son especulaciones mías, porque esa no es mi área de especialidad. Doctor, usted es el médico que nadie quisiera ver. Así es. El médico. No es que yo no lo veo. No, es que no lo veo. Nadie lo quisiera ver. En la familia. Él nunca ha tenido problema con un paciente. En la familia. No tiene crítica. No, que cuando llega ya el paciente no está. Entonces, lo que me refiero al paciente, no es el paciente que nadie quiere ver. No, pero el médico que no quiere que lo vea. Pero un momentito. Es que cuando llega el paciente ya no está. Ya no está. No lo conoce. Se fue del aire. Que trate, que en una de esas discusiones un momentito, Pedro. Que él no termine como paciente. Pedro. Doctor, la medicina de la nueva generación, el anti-aging, la medicina de la gente para no morirse, para no envejecer, para no en la nueva científica de la medicina, el envejecer es una enfermedad. Así es. Entonces, ¿a dónde usted cree que en los próximos años esto vaya a... Hay una persona, José sabe bien el nombre, yo lo sigo en Instagram, que se toma 125 pastillas, es un millonario, se toma 125 pastillas diarias para evitar envejecer. Parece un niño de 19 años y tiene 50. ¿Qué usted cree de eso, de la nueva medicina para no envejecer? No, que forma parte de todo esto de la nueva progresía. De la nueva progresía. Usted me lo explicaba. Yo te voy a decir como decía Terencio. Sí.
en la antigua Roma. No hay nada nuevo bajo el sol. En el año 83, 84, cuando yo empecé a estudiar medicina, hubo una serie de artículos que me encantaría rescatar del doctor José de Jesús Almonte. Yo creo que ese era el nombre, que era un médico de Santiago. El médico científico de Santiago. Era los artículos, una serie de artículos que publicaba, yo creo que en el Caribe, podría el ser humano llegar a vivir a 120 años. Sí. Y una de las cosas que recomendaba era el agua de coco. Para ese millonario que toma 120 pastillas, se va a morir con sus 120 pastillas, porque todos nos vamos a morir. Sí. Ahora, hay cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida, sin duda ninguna. Mejor alimentación, bajar el nivel de estrés, ejercicio, todo eso mejora. Ahora, somos prisioneros de la genética. Nosotros somos los que son nuestros padres, los que fueron nuestros ancestros. Y si tenemos enfermedades que están codificadas en el genoma, lo más probable es que nos afecten. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos avances que se han hecho. Hay muchos avances genéticos, por ejemplo, en cuanto a la antioxidación. Sí. En cuanto en genética, lo que se llaman, es como unos flequitos que tienen los genes que se llaman telómeros. Y si eso se reduce, entonces la calidad de vida mejora. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como decía don Julio, la progresía, la gente empieza a tomar muchísimas cosas. En realidad necesitamos vitaminas. No. Gente como nosotros que tenemos acceso a buena comida, ¿necesitamos vitaminas? No, realmente no. Claro, no. Y buscarle también sentido a la muerte, porque todo eso es por la falta de sentido de la muerte. Claro, todos nos vamos a morir. Nadie se ha escapado. O sea, atención. Se entiende que de ahí para allá no hay más nada. Entonces, eso es Nietzsche, usted me explicó. Uno no se puede poner viejo. Que por cierto, muy interesante lo que hizo Uchi Lora ayer, que lo mataron en las redes. Él dijo que confirmaba su muerte, que invitaba a todos a su funeral. Doctor, finalmente, ¿cómo va el tema de los opiáceos o los opioides? Esta crisis sanitaria que vive Estados Unidos y gran parte del mundo desarrollado. Bueno, excelente pregunta, y ahora que tengo a mi hermano Magín, pues queremos hacer un proyecto de una conferencia de la patología forense, cómo intersecciona con la economía. Y te voy a decir cómo intersecciona. En Estados Unidos hay una epidemia desastrosa. Por ejemplo, yo ejercí la patología forense en Michigan casi 20 años. Y si eres caucásico en Michigan o en Ohio, Wisconsin, Indiana, etcétera, si eres caucásico y naces, tienes una expectativa de vida 10 años menor que la que tenían tus ancestros. Porque los que se están falleciendo por la epidemia de opioides en el medio oeste norteamericano son los hombres blancos jóvenes entre 25 y 40 años. En el Distrito de Columbia es una demografía diferente. Por ejemplo, en el 2014 tuvimos 81 muertes por opiáceos. En el 2022, 462, un 600%. Wow. Pero en hombres afroamericanos de 60, 70 años. ¿Cómo afecta eso el tejido social y el tejido económico? Lo afecta, porque tú estás sustituyendo una generación primero de jóvenes que no se integran al mercado laboral, y de alguna manera hay que reemplazarlo o no reemplazarlo. Y en el caso de Washington, una cantidad de hombres relativamente jóvenes que son abuelos, son padres y desaparecen. Es decir, que hay una epidemia de fentanil y todos los derivados de los opiáceos, incluyendo la heroína, y con diferentes combinaciones. En promedio, la persona que fallece por uso de sustancias, nosotros encontramos que tienen entre 8 y 10 sustancias. No era como hace 20 años que nada más tenían cocaína. ¿Y cómo tienen acceso a eso, doctor? Precisamente en los Estados Unidos, porque hubo una vez, y creo que ha vuelto eso, bien lo explica usted, la gente utilizaba mucho hidrocodona, tramadol en las marcas, ¿verdad? Que no vale la pena decirlo, pero y sigue en aumento. Yo cada cierto tiempo veo que aumenta el uso precisamente de los opioides, y que las personas lo utilizan. ¿Cómo tienen el acceso los norteamericanos en un proceso de medicamento que para tú tomarte cualquier cosa que no sea OTC en Estados Unidos tiene que estar bajo una receta médica? ¿Cómo lo adquieren? El problema es el tráfico. Entonces, lo que sucede con mucha gente que tú vas a una esquina y el comprador piensa que está comprando heroína, pero en realidad ese polvo tiene heroína, tiene fentanil, tiene fenciclidina y tiene no sé cuántas sustancias. Okay. Porque ha habido un cambio paradigmático. Antes se decía, bueno, el traficante no le importa, le importa mucho que
el usuario se muera porque pierde su cliente. Pero son tantos consumidores que en realidad no le importa. Okay. ¿El estudio va a ser con los datos de Estados Unidos o va a incluir República Dominicana también? Porque según la doctora Alexandra Iches, aquí se está consumiendo fentanilo y hay muchas muertes por fentanilo. Claro, los ojos no pueden ver lo que el cerebro no conoce. Yo creo que aquí hay fentanilo. Lo que pasa es que si no se investiga, y es caro, a nosotros nos sale $2,000 o $3,000 investigar cada muerte toxicológica. Wow. Entonces, porque hay que hacer, la sangre no circula en los muertos, entonces tú tienes que comparar y contrastar diferentes fluidos. Sí. Por ejemplo, el fluido del ojo, que es el humor vítreo, ese es el mejor. La sangre no está circulando, se ha contaminado, ha habido un proceso de fermentación. Etcétera, etcétera. Es un proceso complejo y si no tiene los recursos, lo que puede hacer es como un screening, o sea, y eso te da una idea, pero no te da por favor, brevísimo. Usted como un jefe forense, ¿verdad? Allá en el Distrito Columbia, ¿usted interviene de manera directa, trabaja de manera directa con los cadáveres y todo esto? Sí, yo todavía... ¿O su equipo? No, ¿Usted supervisa? No, en mi carrera ya yo llegué a las 10,000 autopsias. Yo tengo muchas responsabilidades administrativas. Totalmente. ¿Usted no sueña nada raro? No, absolutamente no. Wow, no, absolutamente no. No, y de 10,000 cada vez. Pero eso no es nada. Hay que tenerle miedo a los vivos. Los muertos no hacen nada. Exactamente. Téngale miedo a los vivos. Exactamente. Señor, gracias al doctor Francisco Díaz y gracias a Magín por habernos propiciado la oportunidad de esta conversación tan interesante. Gracias por tenernos aquí. Así que gracias. Imagino que cada hermano se siente muy orgulloso de lo claro que sí, porque claro que sí. Y usted el menor, usted se ve que el menor. No se ve que el menor. Yo soy el mayor. Es una pregunta. Cambio fuera.